¿Qué calculadora se usa para estimar el ahorro de costos al migrar a Azure? Calculadora de costo total de propiedad. La autenticación multifactor, MFA, brinda seguridad adicional para sus identidades al requerir dos o más elementos para la autenticación completa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué es una característica de Azure Active Directory? A. Servicios de identidad B2B. B. Gestión de aplicaciones. C. Gestión de dispositivos. D. Inicio de sesión único, SSO. E. Autenticación. Respuesta. Todo lo anterior. ¿Cuáles son las opciones para una definición de política? SKU de máquinas virtuales permitidos. Ubicaciones. Tipo de recurso permitido. SKU de cuenta de almacenamiento permitidos. Respuesta. Todo lo anterior. ¿Cómo se conoce la ruptura lógica de Virtual Network? Subred. ¿En qué solución se requiere la menor cantidad de gestión para los usuarios? SaaS. Un archivo de vídeo es un ejemplo de qué tipo de datos. Datos no estructurados. Compliance Manager es un panel de evaluación de riesgos basado en el flujo de trabajo dentro del Trust Portal que le permite rastrear, asignar y verificar las actividades de cumplimiento normativo de su organización relacionadas con los servicios profesionales de Microsoft y el servicio en la nube de Microsoft. Azure Security Center está disponible con ¿qué opciones? A. Estándar. B. Libre. C. Ambos. D. Ninguno. Respuesta. Ambos, está disponible con licencia estándar y libre. Una red virtual permite que los recursos de Azure se comuniquen de forma segura entre sí, Internet y las redes locales. Sí, es cierto. ¿Tiene la mayor responsabilidad técnica en qué tipo de solución? D. IaaS. Solo alquilamos el hardware y somos responsables de todo lo demás. Application Insights es un servicio que supervisa la disponibilidad, el rendimiento y el uso de sus aplicaciones web, ya sea que estén alojadas en la nube o on-premises. La opción de SSD y HDD es una opción para qué tipo de servicio de base de datos de Azure. Disk Storage. ¿Cuál es la formación correcta? Grupo de gestión. Iniciativa. Política. ¿Qué es un contenedor lógico para los recursos implementados en Azure? Resource Group. ¿Tiene la mayor responsabilidad técnica en qué tipo de solución? On-premises. La base de datos Azure SQL está diseñada para admitir qué tipo de base de datos. Datos estructurados. ¿Qué es un servicio de Azure Encryption? Azure Storage Service Encryption. Azure Disk Encryption. Transparent Data Encryption, TDE. Todo lo anterior. ¿Qué es un balanceador de carga diseñado para aplicaciones web en un TCP, nivel de transporte? Puerta de enlace, Gateway. ¿Qué opción tiene la máxima responsabilidad del cliente? IaaS. ¿Qué son los servicios de Azure para la seguridad de la red? Virtual Network Security. Azure Application Gateway. Azure Firewall. Todo lo anterior. ¿Cuál es el máximo de etiquetas en un recurso? 15. Azure Service Health es un conjunto de experiencias que brinda orientación y soporte personalizado cuando los problemas con Azure Services te afectan. ¿Cuáles son las formas válidas de crear un grupo de recursos? Portal, CLI, PowerShell, plantillas, SDK. ¿Qué servicio en Azure usarías para definir, asignar y administrar estándares para recursos en su entorno? Azure Policy. ¿Cuál de los siguientes está diseñado para el análisis de datos? Data Lake. ¿Cuál no es un nivel de almacenamiento de datos? Warm. Su empresa está ejecutando una solución extremadamente predecible con una carga de trabajo conocida para un futuro previsto a largo plazo. ¿Cuál puede ser una solución viable? CAPEX, solución informática de gasto de capital.
¿Qué tipo de efecto tiene cada definición de política en Azure Policy? Único, o single. ¿Cuál no es una característica de Azure Application Gateway? Web Application Firewall. URL Rule Based Routes. SSL Termination. Cookie Affinity. Ninguna de las anteriores. No necesita administrar la aplicación en qué tipo de servicio. SaaS. ¿Qué se puede utilizar para hacer cumplir las normas? Políticas. ¿Qué servicio permite o deniega el tráfico de red entrante a sus recursos de Azure? Network Security Group. Un dato NoSQL es un ejemplo de qué tipo de datos. Datos semiestructurados. ¿Cuál es la forma de cifrar los datos en reposo? Cifrado del servicio de almacenamiento de Azure, o Azure Storage Service Encryption, SSE. ¿Qué tipo de solución es comprar e instalar su propio centro de datos? CAPEX. Computing Solution. ¿Cuál de los siguientes es ideal para la transmisión de vídeo y audio en streaming? Blob Storage. Service Trust Portal, o portal de confianza del servicio, aloja el servicio de administrador de cumplimiento y es el sitio público de Microsoft para publicar informes de auditoría y otra información relacionada con el cumplimiento relevante para los servicios en la nube de Microsoft. ¿Cuál de los siguientes está diseñado para la transferencia de datos desacoplados? Azure Keyword. ¿Qué es una etiqueta, o tag, en Azure? Nombre, valor de datos de texto que puede aplicar a recursos y grupos de recursos. ¿Cuál es el proceso para establecer el nivel de acceso que tiene una persona o servicio autenticado? Autorización. Supongamos que tiene un presupuesto limitado, ¿cómo ayuda Azure en términos de almacenamiento? Pay as you go, es más económico que configurar un centro de datos propio. ¿Qué es un servicio que se puede usar para crear, asignar y administrar políticas? Estas políticas aplican y hacen cumplir las reglas que sus recursos deben seguir. Políticas. ¿Cuál es el tipo de almacenamiento de datos más caro? Caliente. ¿Cuál de los siguientes es escalable rápidamente? OPEX, gastos operativos. ¿Qué nombre recibe la capacidad de un sistema para permanecer operativo durante condiciones anormales? B. Resiliencia. ¿Qué tipo de servicio es Azure SQL Database? PaaS. 50% externo. Azure Monitor ayuda a diagnosticar y obtener soporte cuando un problema de servicio de Azure afecta sus recursos. ¿Qué utiliza el servidor DNS más cercano al usuario para dirigir el tráfico del usuario a un punto final distribuido globalmente? Traffic Manager. ¿Qué es un entorno completo de desarrollo e implementación en la nube, con recursos que permiten a las organizaciones ofrecer todo? Desde aplicaciones simples basadas en la nube hasta aplicaciones empresariales sofisticadas habilitadas para la nube. PaaS. ¿A cuál de los siguientes servicios de Azure se puede acceder a través del bloque de mensajes de servicio, SMB? Azure Files. ¿Cuál es ideal para un gran almacenamiento de datos distribuidos? Cosmos DB. Ofrece una solución integral para recopilar, analizar y actuar sobre la telemetría de su nube Azure Monitor. ¿Cuál es un ejemplo de almacenamiento de datos no estructurados de Azure? Blob Storage. ¿Cuál es la forma rentable de almacenar los datos que rara vez se utilizan? Forma archivada. Nombra el servicio de monitoreo que brinda protección contra amenazas en todos sus servicios, tanto en Azure como en instalaciones. Azure Security Center. ¿Qué asigna un nombre fácil de usar a la dirección IP? DNS. Azure Blueprint mantiene una relación con los recursos incluso después del despliegue. La macro de Microsoft Excel es un ejemplo de qué tipo de servicio. PaaS. Los servicios principales para monitorear el estado de sus aplicaciones y recursos son. Respuesta. Azure Monitor y Azure Service Health. Ambos.
La seguridad de las aplicaciones es una responsabilidad compartida. ¿Cuál es la categoría más flexible de servicios en la nube? IaaS. ¿Qué es una red distribuida de servidores que puede entregar contenido web a los usuarios de manera eficiente? CDN, Content Delivery Network. Su empresa está experimentando con una nueva solución con alto riesgo de falla. ¿Cuál es la forma preferida de ir? OPEX, gastos de explotación. ¿Qué es una identidad que utiliza un servicio o una aplicación? Service Principals. ¿Cuál de los siguientes servicios es DaaS, base de datos como servicio, y está basado en el servidor MS-SQL? Base de datos SQL. Se pueden usar etiquetas para acciones automatizadas y organización de recursos. Verdadero. ¿Cuál de las siguientes soluciones es Agile? OPEX. ¿Cuál podría ser la forma más eficiente de garantizar que se siga una convención de nomenclatura en toda su suscripción? Crear política. Un recurso puede ser parte de muchos grupos de recursos. Falso. ¿Qué es una solución de seguridad basada en la nube que identifica, detecta y lo ayuda a investigar amenazas avanzadas? Identidades comprometidas y acciones internas maliciosas dirigidas a su organización. Azure Advanced Threat Protection, Azure ATP. Se pueden anidar los grupos de recursos. Falso. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de almacenar datos en la nube de Azure? Difícil de analizar. Azure Monitor for Containers es un servicio diseñado para monitorear el rendimiento de las cargas de trabajo del contenedor. ¿Qué opción utilizará para proteger la información de la tarjeta de crédito en el documento? Azure Information Protection, MSIPE. ¿Qué define el conjunto de controles que se recomiendan para los recursos dentro de esa suscripción o grupo de recursos especificado? Security Policy. Microsoft Trust Center es un recurso de sitio web que contiene información y detalles sobre cómo Microsoft implementa y respalda la seguridad, la privacidad, el cumplimiento y la transparencia en todos los productos y servicios en la nube de Microsoft. ¿Cuál puede ser el principio organizador de los grupos de recursos, o resource groups? Organización para el ciclo de vida. Organización para la autorización. Organización para la facturación. Todo lo anterior. Organización para el ciclo de vida, para la autorización y para la facturación. Casi todos los atacantes buscan datos. ¿Cuál es el proceso de administrar y asignar definiciones de políticas agrupando un conjunto de políticas en un solo elemento? Iniciativa. ¿Qué significa RBAC en Azure? Role Based Access Control, control de acceso basado en roles. ¿Qué servicio de Azure se usa para mover datos a la nube? Data Migration Service o servicio de migración de datos. ¿Qué le permite definir un conjunto repetible de recursos de Azure que implemente y se adhiera a los estándares, patrones y requisitos de su organización? C. Plantillas de Azure Resource Manager, Azure Resource Manager Templates. ¿En qué formato se adhieren los datos a un esquema? Datos estructurados. Udemy es un ejemplo de qué tipo de servicio. SaaS. Su empresa mantiene y almacena información legal y necesita seguir normas y procedimientos de seguridad que son mucho más agresivos que los estándares de la industria. La solución óptima sería una nube privada. La Declaración de Privacidad de Microsoft, o Microsoft Privacy Statement, explica: ¿qué datos personales procesa Microsoft, cómo los procesa Microsoft y con qué fines? ¿Qué tipo de almacenamiento de datos es más beneficioso en Azure? Datos que fluctúan significativamente con la demanda. ¿Qué es una configuración que se puede aplicar a cualquier recurso para bloquear la modificación o eliminación? Bloqueos de recursos, o resource locks. ¿Cuál de los siguientes tiene un costo inicial? La opción sería on-premises.
Desea implementar su propia aplicación web rápidamente sin asumir ninguna responsabilidad del sistema operativo, el servidor web o las actualizaciones del sistema. ¿Cuál es la solución adecuada para usted? PaaS. Que distribuye el tráfico de manera uniforme entre cada sistema en un grupo y puede ayudarlo a lograr alta disponibilidad y resiliencia. Equilibrador de carga, o load balancer. Desea configurar un sitio web o un blog rápidamente. La opción sería con una nube pública. ¿Qué es el servicio de Azure para detener los ataques de denegación de servicio distribuido? Protección D2 de Azure. ¿Qué ayuda a proteger Azure SQL Database y Azure Data Warehouse contra la amenaza de actividad malintencionada? Transparent Data Encryption, TDE, o cifrado de datos transparente. Suponga que trabaja en una startup con fondos limitados. ¿Por qué preferiría el almacenamiento de datos de Azure a una solución local? El modelo de facturación de pago por uso de Azure le permite evitar comprar hardware costoso. ¿Cuál de las siguientes situaciones generaría los mayores beneficios al trasladar un almacén de datos local a Azure? Demanda de almacenamiento impredecible que aumenta y disminuye varias veces durante el año. ¿Qué es una región de Azure? Uno o más centros de datos de Azure dentro de una ubicación geográfica específica. ¿Qué afirmación es cierta acerca de las redes virtuales? Las redes virtuales se configuran a través de software. ¿Qué afirmación es cierta acerca de Azure Load Balancer? Azure Load Balancer distribuye el tráfico entre sistemas similares, lo que aumenta la disponibilidad de sus servicios. ¿Qué es la latencia de red? El tiempo que tardan los datos en viajar por la red. ¿Cómo reduce Azure Traffic Manager la latencia? Elige el punto final más cercano al servidor DNS del usuario. La seguridad en la nube es una responsabilidad compartida entre usted y su proveedor de nube. ¿Qué categoría de servicios en la nube requiere el mayor esfuerzo de seguridad de su parte? Infraestructura como servicio, IaaS. Cuando un empleado deja su empresa, ¿qué le ayuda a deshabilitar más fácilmente una cuenta? Usar inicio de sesión único, SSO. ¿Cuál de estas es la forma más sólida de proteger los datos confidenciales de los clientes? Cifre los datos tal como se encuentran en su base de datos y mientras viajan por la red. Se ha producido un ataque a su sitio web público y los recursos de la aplicación se han desbordado y agotado, y ahora no están disponibles para los usuarios. ¿Qué servicio debería usar para prevenir este tipo de ataque? Protección D2. D2 es el servicio para detener los ataques de denegación de servicio distribuido. Desea almacenar certificados en Azure para administrarlos de forma centralizada para sus servicios. ¿Qué servicio de Azure debería usar? Azure Key Vault, o almacén de claves de Azure. Sí puede descargar informes de auditoría publicados y otra información relacionada con el cumplimiento relacionada con el servicio en la nube de Microsoft desde el Service Trust Portal. ¿Qué servicio de Azure le permite configurar la administración de acceso detallada para los recursos de Azure? Lo que le permite otorgar a los usuarios solo los derechos que necesitan para realizar su trabajo. Control de acceso basado en roles. ¿Qué servicio de Azure le permite crear? Asignar y administrar políticas para aplicar diferentes reglas y efectos sobre sus recursos y cumplir con sus estándares corporativos y acuerdos de nivel de servicio, SLA. Política de Azure. ¿Cuál de los siguientes servicios proporciona información de estado actualizada sobre el estado de los servicios de Azure? Azure Service Health o estado del servicio de Azure. ¿Dónde puede obtener detalles sobre los datos personales que procesa Microsoft, cómo los procesa Microsoft y con qué fines? Microsoft Privacy Statement, o declaración de privacidad de Microsoft. Las etiquetas se pueden aplicar a cualquier tipo de recurso en Azure. Falso. Las etiquetas aplicadas a un nivel de grupo de recursos se propagan a los recursos dentro del grupo de recursos. Falso.
¿Cuál de las siguientes no es una característica de los grupos de recursos? Los grupos de recursos se pueden anidar. ¿Cuál de los siguientes podría ser un buen uso de las etiquetas? Uso de etiquetas para asociar un centro de costos con recursos para contracargos internos. Uso de etiquetas junto con Azure Automation para programar períodos de mantenimiento. Uso de etiquetas para almacenar el entorno y la asociación de departamentos. Todas las anteriores son buenas formas de usar etiquetas. La mejor forma de garantizar que se acostumbre a nombrar en toda una suscripción. Cree una política con sus requisitos de nombres y asígnela al alcance de su suscripción. ¿Cuál sería la mejor opción para un bloqueo de recursos? Un circuito ExpressRoute con conectividad de regreso a su red local. ¿Qué plan de soporte es mejor para las organizaciones que dependen sustancialmente de Azure en varios productos? El plan Premier. Una suscripción de Azure solo puede confiar en un directorio. Falso. El precio de Azure es el mismo, ya sea que cree una cuenta de Azure a través del sitio web de Azure o si agrega Azure a un contrato empresarial de Microsoft. Falso. Una cuenta gratuita de Azure incluye $200 en créditos de Azure. Los créditos proporcionados como parte de una cuenta gratuita de Azure deben usarse dentro de 30 días. Las máquinas virtuales de Azure se facturan por segundo. ¿Qué calculadora se usa para estimar el ahorro de costos al migrar a Azure? TCO Calculator, o calculadora de costo total. ¿Qué característica identifica las máquinas virtuales con bajo uso? Azure Advisor. Azure Cost Management. Permite establecer alertas de costos. ¿Qué plan de soporte garantiza tiempos de respuesta SEPA de menos de 1 hora? Estándar. ¿Qué plan de soporte es mejor para las organizaciones que dependen sustancialmente de Azure en varios productos? Premier. ¿Qué foro afiliado a Microsoft es un buen recurso para el soporte de Azure, fuera de los canales del plan de soporte? MSDN. Microsoft Developer Network, con su suscripción ofrece créditos mensuales para usar Azure. Las funciones de vista previa están cubiertas por los mismos SLA que las funciones de disponibilidad general. Falso. Definimos región como a un conjunto de centros de datos implementados dentro de un perímetro definido por latencia y conectados a través de una red regional dedicada de baja latencia. Definimos como geografía de Azure a un área definida del mundo que contiene al menos una región de Azure. Zonas de disponibilidad es una oferta de alta disponibilidad que protege sus aplicaciones y datos de fallas en el centro de datos. Una combinación de un dominio de error y un dominio de actualización se denomina zona de disponibilidad. Un grupo de recursos es un contenedor que contiene recursos relacionados para una solución de Azure. Azure Resource Manager le permite trabajar con los recursos de su solución como un grupo. ¿Verdadero o falso? Al nombrar una VM, el nombre de la computadora y el nombre de la máquina virtual pueden ser diferentes. Verdadero. Conjuntos de escalado de máquinas virtuales, o VM Scale Sets, le permite crear y administrar un grupo de máquinas virtuales idénticas con equilibrio de carga. Azure App Service le permite crear y alojar aplicaciones web, backends móviles y API RESTful en el lenguaje de programación que elija sin administrar la infraestructura. Azure Functions es una solución para ejecutar fácilmente pequeños fragmentos de código en la nube. Una red virtual tiene como ámbito una sola región. Verdadero. Azure ExpressRoute las conexiones son privadas. El tráfico no pasa por Internet. Le permite escalar sus aplicaciones y crear alta disponibilidad para sus servicios. Load Balancer. VPN Gateway. Envía tráfico cifrado entre una red virtual de Azure y una ubicación local a través de la Internet pública. El rendimiento máximo para una puerta de enlace VPN GW3 es 1,25 gigabits por segundo.
Un PND punto a sitio le permite crear una conexión segura a su red virtual desde una computadora cliente individual. Azure Application Gateway es un balanceador de carga de tráfico web que le permite administrar el tráfico a sus aplicaciones web. Un Content Delivery Network es una red distribuida de servidores que puede entregar de manera eficiente contenido web a los usuarios.